De esposa abandonada a amante apasionada. Caramba, ustedes me mandan unos títulos que, ay Dios. Soy una mujer salvadoreña, trabajadora, tranquila y siempre he tratado de ser buena persona. Saludos a quienes nos ven desde El Salvador. Así me criaron, respetuosa, callada, de las que pone primero a los demás. Desde pequeña, mi mamá me enseñó que una buena mujer cuida de su casa, de su esposo y sobre todo de su familia. Me decía que uno tenía que aguantar y luchar por su matrimonio porque el divorcio es una vergüenza. Yo crecí creyendo eso y hasta hoy lo sigo practicando. Tengo 4 hijos, todos mayores de edad. Y aunque ellos son mi orgullo, la verdad es que también son mi mayor dolor. Cuando eran pequeños yo me desvivía por ellos. No me importaba madrugar para que no se fueran a la escuela sin desayunar, no dormía tranquila si alguno estaba enfermo y hasta me ponía a hacer malabares con el dinero para que nunca les faltara nada. Pero ahora que están grandes, parece que se les olvidó todo lo que hice por ellos. Cada uno hizo su vida, está bien, eso pasa, yo lo entiendo, pero a veces siento que solo me buscan cuando necesitan algo. 2 de ellos ya tienen hijos, así que tengo 3 nietos preciosos. Yo los adoro, son una bendición, pero a veces siento que más que quererme me ven como una ayuda. Me buscan cuando necesitan que cuide a los niños, cuando necesitan comida o si les hace falta algo en la casa. Nunca es para preguntarme cómo estoy o si yo necesito algo. Y yo, como siempre, pues digo que sí porque no sé decir que no. Así me criaron, a no ser egoísta, a darlo todo por los demás, pero últimamente siento que me estoy quedando vacía, seca. Mi esposo, bueno, eso es otra historia. A él lo conocí cuando éramos muy jóvenes y aunque al principio todo era bonito, no puedo decir que nuestra relación ha sido fácil. Desde que éramos novios, él ya me daba motivos para desconfiar. Era mujeriego, pero yo siempre lo justificaba. Mi mamá decía que los hombres son así. Oiga, pero en estas historias les encanta generalizar, ¿no? Hay hombres malos, hay otros que no. Bueno, mi mamá me decía que los hombres son así, que es nuestra responsabilidad como mujeres mantenerlos interesados en el hogar. Y así fui aprendiendo a perdonarlo. Lo más duro fue cuando yo descubrí que él tenía un hijo fuera del matrimonio. Imagínense, ese niño nació casi al mismo tiempo que nuestra hija menor, que ahora tiene 24 años. Yo sabía de esa infidelidad y aunque me dolió en el alma, decidí quedarme. Pensé en mis hijos, en lo que diría la gente y sobre todo pensé en que yo no quería ser una divorciada. Perdí la cuenta de las veces que me dije a mí misma que él iba a cambiar, pero la verdad es que no lo hizo. Sigue siendo igual y yo sigo aquí aguantando. Al principio, cuando mis hijos estaban pequeñitos, yo sentía que mi vida tenía propósito. Me levantaba cada día con la energía de cuidar de ellos, de mantener la casa en orden, de asegurarme de que todo estuviera bien. Pero ahora que ellos ya crecieron, hicieron su vida, se olvidaron de mí, pues me siento perdida. No sé en qué momento pasé de ser su mamá, su apoyo, a ser casi como una empleada para ellos, porque cuando necesitan un favor sí me llaman. El tiempo pasa y pues ya no soy la misma de antes. Hay días en los que me siento cansada, no solo físicamente, sino en el alma. Me pongo a pensar si esta es la vida que quería, si estoy aquí por decisión propia o porque nunca tuve el valor y el coraje de buscarme algo diferente. Luego me acuerdo de mis nietos y algo en mí pues me dice que todo vale la pena por ellos, que aguante, que siga. Aunque a veces siento que hasta los niños, mis nietos, me ven como la abuela que está ahí para ayudarlos, cocinarles, darles regalos, comprarles dulces. Últimamente, la soledad se convirtió en mi compañerita más fiel. Y aunque mi casa a veces se llena de ruido porque vienen mis hijos o mis nietos, pues la verdad en el fondo me siento vacía y sola. Hay días en los que me levanto y no sé para qué. Es la misma rutina, limpiar, cocinar, cuidar, ser ama de casa. Y en las noches cuando estoy sola, en la cama, miro al techo y me pongo a llorar. O suspiro y pienso en lo rápido que se me está yendo la vida. ¿Cómo llegué acá? La tristeza se apodera de mí y a veces siento como que soy una sombra, una señora que está ahí para servir pero que nadie ve. Los días parecen todos iguales y siento que si un día ya no estoy, nadie se daría cuenta. Pero hace unos meses todo eso cambió.
Todo empezó de una forma tan simple que todavía no entiendo cómo terminó siendo tan importante para mí. Resulta que un día mi hija mayor me pidió que la ayudara a cuidar su casa porque estaba contratando a alguien para hacer unas reparaciones y arreglos. Era un joven, un muchacho de unos 28 años, muy educado y muy respetuoso. Cuando llegó, me saludó con una sonrisa tan cálida y tan linda que por un momento sentí una chispita como si algo en mí despertara. Al principio no hablamos mucho. Él estaba enfocado en su trabajo y sus reparaciones, y yo, como siempre, me puse a cocinar o a limpiar mientras él arreglaba lo que hacía falta. Pero luego, poco a poco, empezamos a conversar. Me preguntaba cosas simples, cómo estaba, qué me gustaba hacer. Yo al principio me sentía rara, porque hacía muchísimo tiempo que nadie me hacía esas preguntas, como si él realmente quisiera escuchar mi respuesta. No sé cómo explicarlo, pero su presencia me empezó a traer un tipo de alegría que hacía años no sentía. Cuando él estaba en la casa trabajando, el tiempo se me pasaba volando. Me ponía a pensar en qué comida prepararle, porque siempre le llevaba un platico de lo que yo estuviera haciendo. Y él, con esa humildad tan bonita, me agradecía con una sonrisa. Un día me sorprendió diciéndome que le recordaba a su mamá. Me contó que ella había fallecido hace unos años y que desde entonces había sentido un vacío en su vida. Algo en su mirada me conmovió profundamente, como si pudiera ver su dolor reflejado en el mío. Y cuando menos me di cuenta empezamos a crear una especie de conexión, algo que iba más allá de las palabras. No voy a mentirles, al principio me sentía rara. Me decía a mí misma que era ridículo emocionarme porque un joven amable estuviera siendo atento conmigo, pero era inevitable. Su forma de hablar, de tratarme con respeto, su forma de preguntar por mi día a día, todo empezó a llenar espacios vacíos en mi corazón. Oye, pero ojito que el man le dijo que le recordaba a la mamá, ¿no? Pues es que también es muy joven. La señora Wow. ya tiene hijos de 24 años y más. Mira, gente, resuelvan sus traumas. Ojo con eso. Un día, mientras él estaba terminando una de las reparaciones, me senté en la mesa con mi tacita de café, algo que rara vez hago porque siempre estoy ocupada. Y me animé a preguntarle por su vida, por qué hacía ese tipo de trabajos. Me sorprendió lo que me contó. Era el menor de 4 hermanos, y después de que su mamá falleció, había tenido que aprender a valerse por sí mismo porque su familia, según él, era algo fría. Me dijo que extrañaba mucho a su madre y que a veces sentía que no tenía un lugar al cual llamar hogar. Mientras me hablaba, me di cuenta de algo que no había notado antes. Había un vacío en él que se parecía mucho al mío. Esa sensación de estar ahí para todos, pero no tener a nadie que esté realmente para uno. Fue como verme en un espejo, y eso me hizo sentir una conexión aún más fuerte. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento me dieron ganas de cuidarlo, de estar ahí para él, como si de alguna manera pudiera aliviar ese vacío que ambos cargábamos. Después de ese día, nuestras conversaciones se hicieron más largas y más frecuentes. Siempre encontraba una excusa para quedarse un rato después de terminar su trabajo, y yo tampoco lo apuraba. Me ponía a hacer café o a preparar algo para que comiéramos juntos, y esos momentos se convirtieron en lo mejor de mi día. No importaba qué tan cansada estuviera o qué tantas cosas tuviera que hacer, siempre me alegraba verlo llegar. Y cabe aclarar que las reparaciones se tardaron más de 2 meses en la casa de mi hija. A veces hablábamos de cosas serias como nuestras familias, nuestros miedos y las cosas que nos pesaban. Y otras veces simplemente nos reíamos de tonterías, de bobadas. Yo hacía años que no me reía de esa manera con ganas y con nadie. Me sorprendía a mí misma sintiéndome como una muchacha otra vez, con el corazón latiendo rápido cada vez que lo veía entrar por la puerta. Pero al mismo tiempo sentía culpa, sin permiso de sentir eso que estaba sintiendo y que no era posible que yo pensara en mí misma con él de esa forma. Yo ya tenía mi vida hecha, mi familia, y además él era un muchachito. Pero la carne es débil y yo no soy de palo. Había algo en su mirada, en la manera en que me escuchaba. Él me hacía sentir especial, me hacía sentir viva. Y eso era algo que no había sentido hacía muchísimo tiempo. Un día, mientras conversábamos, me dijo algo que se me quedó grabado. Me miró, me miró directo a los ojos y me dijo, usted es una mujer increíble, ¿sabe? No entiendo cómo alguien no puede valorar todo lo que hace y todo lo que es. Fue como si esas palabras tocaran una parte de mí que había estado dormida durante años. Me hizo querer llorar y me aguanté porque no quería que me viera así. Le sonreí y tenía un nudo en la garganta. No sé cuándo sucedió. De pronto el día en que nos cogimos las manos para agarrar la taza de café al tiempo, o tal vez ese día que me miró con esos ojos llenos de ternura. No sé,
pero él empezó a hacerme sentir como si el mundo entero desapareciera a nuestro alrededor cuando estábamos juntos. Y sin darme cuenta, me enamoré de él. No fue un amor cualquiera, era un sentimiento tan fuerte que atravesó mis barreras y los miedos y los no puedo y los no debo que siempre había marcado mi vida. Yo traté de resistirme. Me decía que eso estaba mal, que yo tenía un hogar, una familia, un esposo. Él era mucho más joven que yo y que nada de lo que iba a pasar tenía sentido. Pero cada vez que lo veía, algo dentro de mí se encendía, algo que hacía años que no sentía. Ganas de vivir, de soñar, de ser feliz. Por primera vez en décadas, alguien me hacía sentir importante, deseada y viva. Todo cambió el día que se quedó más tiempo de lo habitual. Habíamos estado hablando como siempre entre risas y confidencias, pero esta vez había un ambiente diferente. Había tensión, una electricidad que no podíamos ignorar, una atracción física muy única. Cuando me despedí de él en la puerta, él se quedó parado mirándome como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. Y entonces, sin pensarlo dos veces, se acercó y me besó. Wow, qué atrevido. Yo sentí como que me pasaba un corrientazo por todo mi ser. Ese beso cambió todo. En ese momento el mundo entero se detuvo, me olvidé de mi esposo, de mis hijos, de mis nietos, de la edad, del divorcio, de todo lo que me rodeaba. Solo existíamos él y yo y esa conexión que se había ido construyendo en silencio durante varias semanas. Cuando finalmente nos separamos, lo único que pude decir fue, esto no está bien. Pero él me sonrió y me dijo, si no podemos controlar lo que sentimos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa noche no pude dormir. Me sentía culpable, pero al mismo tiempo me sentía muy feliz y viva. Y al otro día, cuando volvió a la casa de mi hija para terminar las reparaciones, ya no intenté evitarlo, lo busqué. Nos dejamos llevar y desde entonces nuestras reuniones se volvieron algo más que charlas inocentes y risas compartidas. Oiga, qué señora tan atrevida. Me convertí en su amante. Lo acepto sin vergüenza porque por primera vez en mi vida estaba poniendo mis sentimientos por encima de los demás. Ya no me importaba lo que pensara mi esposo, que hace años dejó de preocuparse por mí, ni lo que pudieran decir mis hijos, que solo me veían como alguien útil. Este amor me hizo sentir viva. Me hizo recordar que soy más que una ama de casa, más que una madre, soy una mujer. Él me llenaba de detalles que jamás había recibido en mi vida. Me escribía mensajes, me dedicaba canciones y siempre me hacía sentir hermosa, incluso cuando yo me veía en el espejo y solo encontraba arrugas y cansancio. Con él podía ser yo misma, sin miedo, sin límites. Me decía que le gustaba mi risa, mi forma de ser, mi manera de verlo a los ojos, cosas que nadie me había dicho en mi vida. Hasta cuando me agradecía la comida que le daba, se sentía especial y diferente. Yo literalmente subía al cielo. Por supuesto, sabía que eso tenía un riesgo alto. Sabía que si mis hijos o mi esposo llegaban a enterarse, el escándalo sería grandísimo. Pero por primera vez no me importaba. Durante años me sacrifiqué por mi familia. Aguanté humillaciones, traiciones, indiferencia y soledad. ¿No tenía derecho ahora yo a ser feliz, aunque fuera por un tiempo? Con él me sentía como una jovencita otra vez, llena de ilusiones, llena de vida. Salíamos a escondidas. Nos encontrábamos en lugares donde nadie nos conociera. Me llevaba a comer pupusas. Ah, es una comida del Salvador. Pupusas a un lugar lejos del pueblo. O simplemente paseábamos en su moto, con el viento despeinándome y haciéndome sentir libre. Cuando estábamos juntos, todo el peso de mi vida desaparecía. Y lo único que importaba era ese momento, ese amor que compartíamos. Yo más que una aventura lo sentía como un renacer y una experiencia nueva y maravillosa. Han pasado ya varios meses desde que todo comenzó. Lo que al principio era algo pasajero, lleno de dudas y culpas, ahora se siente como la única parte de mi vida que tiene sentido y me hace feliz. A veces mientras limpio la casa o cuido a mis nietos, me pongo a pensar cómo llegué aquí, pero muy rápido me doy la respuesta que me alivia. Nadie me valora como él lo hace. Es fácil justificarse cuando llevas años sintiéndote invisible. Mi esposo hace tiempo dejó de verme como su mujer. Para él yo soy alguien que está ahí para cocinar, lavar y asegurarse de que todo esté en orden. Sus infidelidades siempre fueron un secreto a voces, y aunque nunca tuve pruebas, lo sabía.
pero el golpe más fuerte llegó cuando descubrí lo del hijo que tuvo con otra. Wow. Y aún así me quedé, sí fue el que contó al principio, que nació a la par de su hija menor. Uy. Me quedé por mis hijos, por las apariencias, por ese miedo inculcado desde niña de que una mujer sin marido no vale nada. Qué feo pensar así, como si yo todos estos años no valiera nada. Mis hijos tampoco ayudan. Los adoro, pero ellos solo me buscan cuando necesitan algo. Si no es para cuidar a los niños, es para resolver problemas en sus casas o para que les prepare comida. Rara vez me preguntan cómo estoy. Ni siquiera recuerdan ya mi cumpleaños. Y aunque me duele admitirlo, yo soy más que, no, yo soy para ellos una empleada más que su madre. Entonces, cuando este hombre joven, atento, llegó a mi vida y empezó a hacerme sentir vista, escuchada, apreciada, deseada, amada, pues no lo detuve. Lo veo los fines de semana. Esos días se han convertido en mi escape, en mi pequeño paraíso, en mis días favoritos. Mi rutina cambia por completo. Me arreglo más que de costumbre, me pongo un vestido bonito y hasta me pongo un poco de perfume, algo que también había dejado de hacer. Cuando estoy con él me olvido de todo. No soy la señora engañada ni la madre relegada. Soy simplemente una mujer que ríe, que sueña, que ama y que es supremamente apasionada. Pasamos los fines de semana juntos en secreto. A veces vamos a algún lugar tranquilo lejos donde nadie pueda vernos. Otras veces simplemente nos quedamos en su pequeña casita, cocinamos algo, hablamos de la vida. Con él no necesito fingir, me escucha de verdad. Me mira a los ojos y me dice cosas que nadie me había dicho antes. Me hace sentir que soy importante, que tengo valor, que soy más que las etiquetas que los demás me han puesto y me hace sentir mujer. Sé que está mal, lo sé, pero cada vez que esa culpa empieza a asomarse, me la quito de encima con un pensamiento que se ha vuelto mi escudo. Mi esposo ya me engañó antes. Mis hijos no me valoran. ¿Por qué no puedo tener algo que sea solo mío y me haga feliz? No le estoy haciendo daño a nadie. O al menos eso es lo que me digo para seguir adelante. Nadie me dio importancia cuando yo sacrificaba todo por ellos. Ahora me toca a mí. De todas formas, nadie me ha preguntado nunca qué es lo que yo quiero o cómo me siento. Él me dice que me quiere, que conmigo se siente en paz, que soy diferente a cualquier otra mujer que haya conocido. Y aunque sé que nuestra relación tiene límites y fecha de vencimiento, que no podemos ir más allá de lo que hacemos ahora, esas palabras me llenan de una forma que nada más y nadie más lo hace. Por primera vez en años, siento que no soy una carga ni un mueble más en la casa. Siento que soy alguien especial.